Una vez más su presencia por acompañarnos en este Seminario Internacional Automotriz y Abuso del Poder de Mercado. El mundo cambia rápidamente. Los grandes ya no serán los que venzan a los pequeños, serán los ágiles quienes superen a los lentos. Nuestro siguiente expositor es el ingeniero César Arroba, docente de la Universidad Técnica de Ambato. El catedrático nos analizará la configuración de los anclajes de asientos de autobús interprovincial durante impacto frontal. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Muy buenas tardes. Bueno, el tema de análisis, francamente, lo que se enfoca es en estudiar cómo se comporta un asiento o los anclajes de los asientos frente a un impacto que va a sufrir un autobús. Básicamente, el afán tanto de la Agencia Nacional de Tránsito como la norma técnica ecuatoriana es aumentar la seguridad para que en los accidentes que se produzcan sea menor el índice de pérdidas humanas. Ahorita estamos viendo cómo se produce un accidente y vemos una persona que está con cinturón de seguridad y otra persona que está sin cinturón de seguridad. El objeto de este estudio es ver cuál es el comportamiento del anclaje de los asientos, ya que el anclaje de los asientos es muy importante en un momento de un accidente, ya que por más resistencia que tenga el asiento, si no tenemos un buen anclaje, una buena resistencia en los asientos, este asiento va a colapsar y vamos a tener pérdidas de vida humana. Entonces tenemos ahí dos aspectos fundamentales: la persona que no utiliza cinturón de seguridad y la persona que utiliza cinturón de seguridad. De acuerdo a la nueva normativa ecuatoriana, es obligatorio que los autobuses interprovinciales posean su cinturón de seguridad, que es el primer paso. La otra sería concientizar a las personas para el buen uso de este cinturón de seguridad. Como objetivo fundamental de este estudio es analizar la configuración de los anclajes de los asientos de autobuses interprovinciales y su comportamiento durante un impacto frontal. Uno de los objetivos específicos es identificar la configuración de anclaje de asiento más usada por los fabricantes de autobuses aquí a nivel del Ecuador. Necesitamos realizar un modelo geométrico matemático del anclaje y sección de la estructura en análisis, determinar las condiciones de frontera según lo descrito en el Reglamento 80 y Reglamento 94 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, y analizar con la ayuda del método de elementos finitos del comportamiento mecánico que tiene este anclaje de asientos para el autobús interprovincial. Las normas que están aplicables a este estudio es la norma 1323, en la cual nos indica la resistencia de la superestructura del autobús, a su vez en su funcionamiento normal, así como en el vuelco. También tenemos la norma 1668, que es para vehículos de transporte público, de transporte interregional, interprovincial, los requisitos que nos dan las dimensiones generales. El reglamento 043, que hace efectivo que la norma 1668 sea ejecutable. El reglamento 034, que son los elementos mínimos de seguridad en vehículos y automotores, referente a la seguridad mínima que tiene que tener un autobús, así como un vehículo liviano. El reglamento 66 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas Europa, que es prescripciones técnicas uniformes relativas a la homologación de vehículos de grandes dimensiones para el transporte de pasajeros, por lo que respecta a la resistencia de la superestructura. Esto es aplicable en caso de un siniestro o de un vuelco. El reglamento 80 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, prescripciones uniformes relativas a la homologación de asientos de vehículos de grandes dimensiones para transporte de pasajeros de estos vehículos, por lo que respecta a la resistencia de los asientos y sus anclajes, básicamente en lo que enfoca mi estudio.
Reglamento 094 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, prescripciones uniformes sobre la homologación de vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en caso de una colisión frontal. Son las normas aplicables a mi estudio. Luego, previa a la investigación, nosotros tenemos que garantizar que la superestructura del autobús tiene que ser resistente. Y en eso me he enfocado a ver qué tipos de autobuses se fabrican mayoritariamente en el Ecuador. Dentro del Ecuador, básicamente se producen dos modelos de buses o se utiliza dos tipos de chasis para la fabricación de autobuses. Este tipo de chasis, que es un tipo de chasis autoportante o semiportante, mejor dicho, característica fundamental que viene la parte delantera y la parte posterior, se separan estas partes, se separa el eje posterior del eje delantero y sobre este se construye la estructura del autobús, siendo la estructura del autobús la que va a transmitir la potencia y la fuerza para su movimiento. Luego tenemos el chasis, que es el autobús portante, el cual tiene unas paralelas denominadas chasis o largueros, sobre el cual viene montada la carrocería. Una condición fundamental dentro de esto es que la ubicación del motor, en este caso tenemos en la posición delantera, en el caso anterior tenemos en la posición posterior. Este es objeto de mi estudio, ya que más del 90% de autobuses de servicio interprovincial son portantes y tienen la posición del motor en la parte delantera. ¿Sí? Aquí está la posición del motor. Luego se identificó los datos del chasis, como son dimensiones generales del chasis, datos de la carrocería, configuración de la estructura y dimensiones generales de la carrocería. En este aspecto fundamental, lo que nos interesa es saber su distancia entre ejes, altura total, voladizo delantero y voladizo posterior. Estamos hablando de un bus de 12 metros de longitud y aproximadamente de 3.600 a 3.800 milímetros de altura. Otro aspecto fundamental es la capacidad de pasajeros que puede llevar este autobús. Este autobús lleva alrededor de 43 pasajeros, siendo su capacidad de carga. Hemos dividido la estructura en partes que la conforman, como es la estructura del techo, la estructura de los laterales, la estructura del piso, frente y respaldo. Lo que nos interesa para nuestro estudio es saber cómo se va a comportar la estructura del piso y laterales, donde va a ir anclado los asientos. Luego se hace una verificación de la resistencia de la superestructura del autobús. ¿Por qué he considerado importante este estudio? Ya que de la rigidez de la superestructura va a depender si es que en un impacto esta estructura es sumamente rígida, toda esa energía cinética se va a trasladar directamente a los ocupantes y los ocupantes van a ser afectados y a su vez, si es que salen despedidos de los asientos, van a impactar en su asiento delantero y va a ser un caso crítico. Y el otro caso sería que la superestructura del autobús sea muy flexible, que absorba gran cantidad de energía y los ocupantes sufran una menor cantidad de energía durante la colisión. Es por eso que vamos a hacer primero el estudio, a ver cómo está esta configuración, cuál es la óptima para una superestructura del autobús. De acuerdo a eso se define lo que es carga muerta. Este tipo de autobús pesa alrededor, solo la estructura, solo la carrocería sin el chasis, pesa 6.235 kilos, el peso del chasis es 4.765 kilos. El peso de la estructura 2.634, que es prácticamente los elementos estructurales, y el peso de lo que son forros, asientos, cristales y todo eso viene alrededor de 3.600 kilos. Luego tenemos la carga viva, que es carga debida a los pasajeros, se considera una masa de 70 kilos por pasajero y 5 kilogramos por equipaje de mano. Todo esto está normalizado. Está en el reglamento 1323 o en el reglamento 66 de la Comunidad Europea.
Tenemos la carga de viento, de resistencia al viento, la carga de frenado con una desaceleración máxima de 4 metros sobre segundo, igual está bajo lo que dice la norma. Por encima de esta desaceleración ya se produce un deslizamiento, por lo que la desaceleración se reduce. Tenemos la carga de giro, igual, tenemos lo que es la carga muerta más la carga viva, tenemos un radio de giro de 25 metros y con un peralte en carretera de 4.57 grados. ¿Sí? Entonces definimos todos los estados de carga. Luego hacemos una combinación de cargas que igual está en la norma y verificamos su resistencia. Una vez que tenemos verificado la resistencia, decimos que este autobús va a resistir su normal funcionamiento. ¿Sí? Funciona normalmente y va a funcionar muy bien a los diferentes estados de carga. Pero ¿qué nos interesa? Nos interesa un siniestro. ¿Qué es lo que va a pasar? Si es que este autobús se vuelca o se choca. Entonces, para eso necesitamos identificar el centro de gravedad en los 3 ejes del autobús. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es pesar cada uno en cada una de las llantas, ver cuál es el peso por llanta, por eje, y determinamos el centro de gravedad de forma longitudinal. El problema es en el eje vertical. Para eso necesitamos elevar el autobús a una cierta altura y determinar su centro de gravedad. Nosotros hemos encontrado que para este tipo de autobús está alrededor de 1465 milímetros sobre el piso el centro de gravedad. Se encuentra desfasado hacia la derecha 37.5 milímetros y se encuentra del eje posterior hacia adelante 229 milímetros. Entonces tenemos una idea clara de dónde está ubicado el centro de gravedad del autobús. Con este centro de gravedad nosotros podemos distribuir los estados de carga a los diferentes pórticos que conforman la superestructura y hemos encontrado un modelo para la distribución de cargas. Este modelo de distribución de cargas me va a garantizar que yo puedo distribuir en los diferentes pórticos una carga específica la cual tiene que resistir. Como ustedes se darán cuenta, en la parte delantera tenemos una gran cantidad de concentración de masa o de peso y eso se debe a que la posición del motor está sobre el eje delantero o está adelantado del eje. Condición crítica para nuestro ensayo. Luego se identifica cuál es el pórtico o la sección que aguanta más o resiste o está soportando más carga y sobre esta se hace el análisis. Tenemos ahí la configuración para el ensayo de vuelco. ¿Qué es lo que dice el ensayo de vuelco? Que se le ponga en una báscula hasta cuando el centro de gravedad esté alineado con el filo de la báscula y desde ese instante se le deje en caída libre. La altura aproximada es de 2 metros 67 al centro de gravedad. Esta altura de aquí son 800 milímetros, la cual se va a dejar caer. Lo que nos interesa a nosotros y lo que podemos cuantificar teóricamente es la energía en el momento de impacto y la velocidad en este momento de impacto. Eso nos interesa para simular y ver cómo se va a comportar esta estructura. Entonces hemos identificado que para cada una de las secciones tenemos diferente masa, diferente energía en el instante de impacto, sin embargo la velocidad tangencial y la velocidad angular es igual. Definimos el espacio de supervivencia. Esto está en la norma técnica INEN 1323 o reglamento 66 de la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que nos dice este reglamento? La zona que ustedes ven pintada de verde nos dice esta es la zona de supervivencia, la mínima que debe existir para que si es que existe un volcamiento o colisión del autobús pueda sobrevivir la persona. Tenemos las dimensiones generales. Una vez todo eso, ya viene lo que es el análisis del vuelco. Entonces, para el análisis de vuelco lo que se utilizó es un software de elementos finitos, el mismo que vamos a utilizar, elementos tipo shell de 4 lados, de 3 puntos de integración para los pórticos, miembros estructurales de la superestructura.
Los valores de jacobiano, que es muy importante para este tipo de análisis que define la forma de la malla, es muy importante ya que como vamos a tener grandes deformaciones, va a hacer que el límite de una malla interfiere con el límite de la otra malla si es que no tenemos un buen jacobiano, y eso va a producir que tengamos resultados erróneos. Lo que recomiendan es que el jacobiano esté alrededor de 1. Nosotros tenemos de 1.01416, que estamos dentro del rango. La relación de aspecto de la malla, igual recomienda lo que es la relación entre lado que va a tener, que sea aproximadamente 1. Nosotros tenemos de 1.047 y estamos muy bien. El modelo que ustedes ven acá es de 27.592 elementos. Algo que es muy importante, el contacto que se va a utilizar. Uno de los problemas fundamentales dentro de una simulación por elementos finitos es la definición del contacto. Esta definición del contacto que se utilizó es contacto automático superficie-superficie. Y además de eso se le dijo que no exista iteración entre la superficie del espacio de supervivencia y el piso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el contacto que se va a crear en el momento de impacto va a ser entre superficie y superficie. Y este espacio de supervivencia de color plomo que ustedes ven aquí no va a tener iteración con ningún elemento de la superestructura y tampoco va a tener iteración con el piso. Ustedes tienen aquí el piso y aquí tienen la superestructura. Lo que ven de plomo es el espacio de supervivencia. Este espacio de supervivencia no tiene iteración para que pueda ser invadido, ¿sí? O sea, no se va a chocar ni con la superestructura ni se va a chocar con el piso. Es libre. Luego de eso, algo muy importante. Ahora, el material que nosotros utilizamos tenemos que validar. Nosotros tenemos las curvas de esfuerzo de deformación en la zona lineal, estamos perfectamente, conocemos el material, un A36, un A500, conocemos perfectamente, pero lo que no conocemos es cómo se va a comportar este material en la zona plástica, que es la que nos interesa. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un ensayo de tracción, se tomó toda la curva del ensayo de tracción en la zona elástica y la zona plástica, y luego se verificó con qué modelo de material puede ser compatible dentro del modelo de elementos finitos. Entonces, el material que utilizamos es un material tipo 24 que es en la zona isotrópica, en la zona lineal, y también se considera la zona plástica del material. El piso donde se impacta, que les dije anteriormente, se utiliza un material rígido, que es un material 01 del código 01. Esto es, todos son para LC Dyna, ¿no? El espacio de supervivencia se utiliza un material tipo 09, que es un material nulo. ¿Por qué un material nulo? Nosotros necesitamos que este espacio de supervivencia no le dé rigidez a la superestructura. Dentro de un modelamiento de elementos finitos, lo que interesa es que sea lo más próximo a la realidad. Si nosotros le asignamos un material que no sea nulo, esto nos va a dar rigidez a la superestructura. Entonces aquí tenemos la simulación tenemos el ensayo real y la simulación del ensayo real, y vemos que la curva de color celeste es del ensayo real y la curva de color rojo es del ensayo simulado. Tenemos una muy buena proximidad, lo que quiere decir que el material 24 está trabajando muy bien. Luego es necesario también, como va a haber flexión, hicimos también un ensayo de flexión y verificamos a ver cómo se comporta durante el ensayo de flexión. Ensayo real, ensayo simulado con el mismo material, modelo de material. Cabe recalcar que el modelo de material solo nos da la curva general, nosotros tenemos que poner lo que es el módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson. Como va a estar sometido a impacto, también es importante hacer un análisis del ensayo Charpy. Vemos que hicimos 6 probetas, de estas 6 probetas lo que nos interesa es la energía absorbida, que está alrededor de 77 a 76. En la simulación vemos que la energía absorbida está alrededor de 72, 73. Digamos que la simulación con lo real está muy próxima. Con esto estoy diciendo que yo estoy validando mi modelo, ¿sí? Está validado mi modelo. Yo puedo
seguir ya con mi análisis. Una vez que yo tengo eso, se hizo el análisis del ensayo de vuelco. ¿Sí? Tenemos en el tiempo t igual a 0, el vuelco se produce en 0,2 segundos. El análisis estoy haciendo cada 0.01 segundos. Entonces tengo aquí los resultados para varias configuraciones. La configuración quiere decir que el ancho de la ventana es más corto y más largo. Entonces, para un ancho de ventana ubicado en la zona que tenemos mayor carga, que tenemos aquí en la zona reja, esto se produce una invasión en el espacio de supervivencia. La superficie que ustedes ven aquí de color verde es la que es de la superestructura, ¿sí? Son los puntos de la superestructura más cercanos al espacio de supervivencia. Esta superficie que está de colores son los puntos que se van acercando del espacio de supervivencia a la superestructura. Entonces, en la zona que ustedes ven aquí, en la zona roja, el espacio de supervivencia es invadido por la superestructura. Entonces, para esta configuración no es la adecuada, o sea, para esta distancia o este ancho de ventana, como quien dice, no es el adecuado. Esto es el análisis. Ustedes van viendo aquí el tiempo de análisis, cómo se va acercando el espacio de supervivencia a la superestructura, invade el espacio de supervivencia, es invadido por la superestructura y comienza la fase de recuperación. Para que ustedes tengan una mayor visibilidad, nosotros tenemos que el límite de ruptura está alrededor sobre los 450 megapascales y ustedes se ven en la parte roja cómo está cerca al límite de ruptura, ¿sí? Ven la deformación, cómo invade. Esto es esfuerzo de von Mises, ¿no? Luego se hizo una reconfiguración. Esta reconfiguración se determinó para que ya los espacios de supervivencia sean menos invadidos y vemos que aquí no se invade el espacio de supervivencia. Esta ya es digamos, una distribución ya normal, no invade el espacio de supervivencia, ¿sí? Vemos cómo la estructura se acerca al espacio de supervivencia, pero sin embargo no es invadido. Ese es el caso crítico, ¿sí? Lo que les estoy indicando son los casos críticos, o sea, la ventana que tiene que resistir más cantidad de peso. ¿Sí? Digamos que hemos llegado a una configuración exitosa de la superestructura. Y hacemos el análisis de anclaje de los asientos. Nosotros generalmente a nivel del Ecuador se utiliza este tipo de asiento y este tipo de anclaje. Tenemos la pata del asiento, esta pata del asiento es anclada mediante pernos de sujeción, a un perfil estructural de la superestructura del autobús. Lo que vamos a hacer en el análisis de impacto, vamos a tener el autobús, tenemos ya la configuración mínima de la estructura que tiene que tener, está en la posición delantera. Ubicamos justamente en la posición delantera donde se encuentra más masa, tenemos el asiento, el duming que es una simulación de persona, el anclaje y la pared. Tenemos la configuración, dimensiones generales del asiento, es un asiento de aproximadamente 1 metro de ancho. Tenemos la configuración del anclaje que es una U, un perfil abierto U, este está conectado a una madera y este está conectado a una pata. Al otro lado tenemos un perfil que le denominan zócalo y sobre este zócalo está anclado el asiento. Tenemos la configuración ya geométrica del asiento y tenemos los dummies. El mallado que les había dicho, se hizo un mallado más específico sobre el anclaje que nos interesa. El mallado de la pared donde impacta no nos interesa, es un mallado sumamente grande, no es objeto de nuestro estudio. Y tenemos la simulación. Tenemos una cantidad de elementos de 62.143. El tiempo de procesamiento es 16 horas 22 minutos en 4 procesadores.
La velocidad del impacto es de 15.557 milímetros sobre segundo y el tiempo de impacto es 90 milisegundos. Tenemos ahí la simulación de impacto, esto a 56 kilómetros por hora, que es lo que nos dice la normativa, que tiene que ser mínimo a 56 y queda a consideración de la persona que estudie. Tenemos a 75 kilómetros por hora, ya comenzamos a ver que el impacto es mucho más grande. Y tenemos a 90 kilómetros por hora, que es el caso crítico y es el límite de velocidad que están en nuestras carreteras. ¿Sí? Podemos ver que prácticamente el asiento se destruye. Se hizo un análisis, vemos el análisis a 56 kilómetros por hora, 75 y a 90 kilómetros por hora, que prácticamente el asiento no resiste. Tenemos el asiento a 56 kilómetros por hora, resiste muy próximo al límite de ruptura. Tenemos a 73, a 75 ya presenciamos ruptura del material, y a 90 no se diga, ya tenemos una continuación de la fractura. Dentro del análisis de resultados, esta curva es sumamente importante porque tenemos que la energía cinética se va a transformar en energía interna. Esta energía cinética se transforma en energía interna en deformación. En el momento que ustedes ven una discontinuidad en la curva, significa que algún elemento se ha roto. Entonces, a 56 kilómetros por hora todavía no se rompe ningún elemento. Luego tenemos a 75 kilómetros por hora, vemos que aquí hay una discontinuidad, lo que quiere decir que un elemento se ha roto. ¿Cómo sabemos eso? El programa trabaja con igualaciones de energía, entonces como no se iguala la energía, el programa aumenta energía para que se puedan igualar las matrices, y esta es la energía que se aumenta, ¿sí? De igual forma a 90 kilómetros por hora. Luego se hizo una reconfiguración del anclaje, y ya está a 90 kilómetros por hora. Se hizo un rediseño de los asientos y vemos que prácticamente el asiento resiste sin ninguna dificultad. Esto es a 90 kilómetros por hora. Tenemos la configuración nueva del asiento, se fabricó el asiento. Y como conclusión, se pudo llegar que la distancia entre pórticos en la zona de mayor estado de carga no debe exceder de los 1200 milímetros, con miembros estructurales de los pórticos de sección cuadrada entre 50 por 2 milímetros o 50 por 3 milímetros. Otro aspecto que es sumamente importante y que se debe tomar en cuenta es que la altura del centro de gravedad del autobús interprovincial motor delantero no debe exceder de 1400 milímetros en su estado crítico de carga. ¿Sí? ¿Cuál es su estado crítico de carga? Que no tenga carga en las cajuelas y tenga toda la carga solo de personas. En el sistema de anclaje de asientos con un perfil abierto de 2 milímetros de espesor de la estructura del autobús, de 2 milímetros de espesor de sección de la pata del asiento correspondiente a la unión empernada, no soporta el impacto frontal a velocidades superiores a 56 kilómetros por hora. Lo que quiere decir que si es que nosotros empleamos un perfil abierto en el anclaje, un perfil abierto, y este perfil abierto tiene un espesor de 2 milímetros y la conexión en el punto de conexión, si tenemos aquí en el punto de conexión de la pata con los pernos, no debe ser de 2 milímetros, tiene que ser superior a 2 milímetros. Eso es lo que es resultados de mi investigación.